Yo era el típico enano que solía pensar que había un monstruo en mi armario. A los 5 años siempre saltaba de mi cama y corría directamente a la habitación de mi padre gritando: «¡Él está aquí! ¡Él está aquí!». Como el tipo de persona relajada que era, mi padre se levantaba en mitad de la noche sin rechistar y me acompañaba a mi habitación. Lo primero que hacía al llegar era ir a mi armario y abrir la puerta, para demostrarme por enésima vez que allí no había nada. A menudo se daba la vuelta con una sonrisa, señalando el espacio vacío de la puerta. «Tienes una imaginación enorme, pequeño. Ahora, vamos, de vuelta a la cama». Cada vez que lo hacía, me arropaba y me daba un suave beso en la frente, seguido de una última sonrisa antes de marcharse. Incluso a esa temprana edad, no me dejaba convencer fácilmente por las inspecciones nocturnas del armario de papá. Sabía que había algo allí. No entendía por qué desaparecía cada vez que papá revisaba el armario. Cuando papá no estaba para comprobar, oía ruidos persistentes procedentes de él. A veces era el clásico bump en la noche. También solía oír zumbidos. A veces juraba que oía a alguien llorando. Recuerdo que pensaba: ¿y ahora por qué llora el monstruo? El llanto del monstruo me hizo llorar durante muchas noches. Mi corazoncito saltaba rápidamente al ver cómo la puerta temblaba y el pomo traqueteaba mientras lo que había dentro intentaba salir. Al hacerme un poco mayor, seguía experimentando lo mismo. Y puedo decir una cosa: apenas me daba menos miedo que antes. Pero ser mayor también significaba que no sería tan aceptable ir corriendo a la habitación de mi padre cada vez que me asustaba por la noche. Así que encontré formas de afrontarlo. A partir de entonces, cuando oí el primer zumbido o grito procedente del armario, me tapaba la cabeza con las sábanas y esperaba que parara. Y normalmente así sucedía. O me ponía los auriculares y subía el volumen de la música. En algunas ocasiones, cuando me los quitaba, seguía oyendo golpes y llantos. Pasé años sin saber exactamente qué se escondía en el fondo de mi armario. La razón principal es que siempre me aseguraba de mantener la puerta cerrada con llave antes de irme a la cama. Aparte de los ruidos extraños que salían, también oía a papá andar por la casa cada 2 noches. A veces le oía caminar por toda la casa, abriendo puertas y rebuscando. Cada vez que le oía bajar por el pasillo hacia mi habitación, me hacía el dormido. Siempre pasaba de largo y seguía haciendo lo suyo. La primera vez que entró en mi habitación, me sorprendió ver que estaba completamente vestido. Llevaba la ropa de siempre: camisa de franela, pantalones cargo y una gorra de béisbol. ¿Por qué iba vestido así en mitad de la noche? Fue directamente a mi armario y abrió la puerta. Después de rebuscar unos segundos, la cerró y se acercó a mi cama para darme un beso en la mejilla. Después salió de mi habitación. Algunas noches salía de casa y oía encender el motor de su camioneta. Cuando saltaba de la cama y miraba por la ventana, lo veía pasar por la carretera. Normalmente volvía 1 hora más tarde. Luego se dirigía al cobertizo que estaba a muchos metros de mi ventana. ¿Dónde podría necesitar ir pasadas las 3 de la mañana? Lo más extraño fue que nunca me mencionó nada de eso al día siguiente. Nunca me dijo que se levantaba en mitad de la noche para hacer la ronda. Una noche, cuando papá entró en mi habitación, se olvidó de cerrar el armario antes de irse. Pero esta vez yo estaba dormido cuando entró. Me desperté y vi que la puerta del armario se abría lentamente. Salté de la cama y corrí a cerrarla.
pero me detuve cuando algo se asomó desde la rendija. Una mano. Estaba muy sucia y cubierta de tierra. La mano se estiró durante unos segundos, hasta que se agarró al borde de la puerta. Se abrió más. Lentamente empecé a retroceder. El miedo empezaba a consumirme. Bueno, el monstruo era el que me consumiría. Nos habíamos descuidado. Papá se descuidó, y el monstruo por fin conseguiría lo que tanto deseaba después de tanto tiempo. Cuando la puerta se abrió aún más, sentí que el corazón se me saldría del pecho. Me di la vuelta para correr antes de que la puerta se abriera del todo, pero ya era demasiado tarde. Cuando di el primer paso, la criatura de la puerta ya se había hecho visible. Bueno, también podría haber sido eso. La criatura de mi armario resultó ser muy humana. Era una mujer joven. Llevaba el pelo mojado y empapado pegado a los lados de la cara, que estaba manchada de suciedad y sudor. Solo llevaba un sujetador y unas bragas rotas. El resto de su cuerpo parecía más oscuro que su cara, como si no se hubiera duchado en meses. Daba la impresión de que no era capaz de mantenerse en pie ni de caminar, o al menos de que le costaba hacerlo, ya que se esforzaba incluso por mantenerse de rodillas. En cuanto me vio, sus ojos se abrieron de par en par. Empezó a extender su mano. En aquel momento me asusté demasiado. Pero cuanto más miro atrás y pienso en ese momento, más me doy cuenta de que la mujer tenía más miedo que yo. Estaba aterrorizada. Si hubiera gritado, estoy seguro de que habría despertado a mi padre. Ella quería hacerlo. El único problema era que le habían grapado los labios de un extremo a otro. Lo más cercano que estaba de gritar era el zumbido familiar al que me había acostumbrado después de tantos años. En medio del zumbido desesperado, juro que podía oírla tratando de decir: «Por favor, o sáquenme de aquí». Se le humedecían los ojos y se le saltaban las lágrimas. Seguía intentando alcanzarme. Luego empezó a arrastrarse hacia mí tambaleándose. Yo, que estaba muerto de miedo, retrocedí hasta chocar contra la pared. Después me tiré al suelo, mirando fijamente a la cosa que, estoy bastante seguro, solía ser una joven normal de aspecto decente. Sabía que podría haberme puesto en pie y haber pasado de largo con facilidad, pero no podía apartar la mirada. Lo que estaba ocurriendo ante mis ojos era surrealista. ¿Así que era esto? ¿Era ella lo que me había estado volviendo loco desde que tenía 5 años? ¿De dónde había salido? Me pregunté qué haría cuando llegara a mí. Pero para mi sorpresa, cuando vio la puerta abierta de mi habitación, se dio la vuelta y se arrastró en esa dirección. Mientras salía lentamente, me di cuenta de otro detalle escalofriante. Le faltaba el pie derecho. No había nada más que un muñón blando con tejido muerto y sangre seca alrededor del tobillo. Me sentí aliviado de que ya no se arrastrara hacia mí, pero seguía sintiéndome incómodo por el hecho de que aquella mujer enferma estuviera a punto de arrastrarse por toda la casa. Pero no iba a detenerla. De ninguna manera iba a tocar a esa cosa. Oí un vehículo estacionarse afuera, luego el sonido de un motor apagándose. Era papá. No sabía que se había ido. Pensaba que seguía en la casa. Cuando escuché la puerta de su camioneta abrirse y cerrarse, anticipé el momento en que entró a la casa. Cuando oí que se abría la puerta principal,
Me metí rápidamente en la cama y me tapé con las mantas. Luego hice una pequeña abertura en las sábanas para asomarme. El ruido de las botas de papá en el vestíbulo parecían inquietar a la mujer, que empezó a temblar y a tambalearse. Acababa de llegar a la puerta de mi dormitorio cuando papá la vio. «Oh no, querida», dijo papá con una risita. La mujer intentó gritar, pero por supuesto no pudo. Papá la levantó y se la echó al hombro. Ella se contoneó, dando varias patadas débiles y puñetazos al aire en un intento de escapar de las garras de papá. Pero no sirvió de nada. Papá se dirigió a mi armario y le oí cerrar algo dentro. Al salir, la mujer siguió forcejeando y haciendo varios intentos débiles de liberarse. Observé su grotesco rostro mirándome mientras papá se marchaba. «Ya estoy harto de ti», murmuró papá en el pasillo. En cuanto la puerta principal se abrió y volvió a cerrarse, salté de la cama y corrí al salón. Agachado miré por la ventana y vi a papá caminando hacia su camioneta con la mujer aún al hombro. Se dirigió al asiento trasero y abrió la puerta. Después de meter la mano para agarrar algo, volvió a cerrarla y empezó a caminar hacia el cobertizo. Mi atención volvió de nuevo a la camioneta, concretamente al lado del copiloto. La cabeza de alguien se levantó de repente, como si estuviera dormida o hubiera quedado inconsciente al principio. Otra mujer. Desde donde yo estaba, parecía que tenía la boca tapada con cinta adhesiva. Sus dos brazos parecían estar atados a su espalda. Como la mujer de mi armario, parecía aterrorizada y confusa. Cuando vi a papá entrar en el cobertizo, abrí con cuidado la puerta principal antes de salir, asegurándome de no hacer demasiado ruido. Troté hacia la camioneta y vi de cerca a la mujer en el asiento del copiloto. Sí, en efecto, tenía la boca tapada con cinta adhesiva. Definitivamente, también había estado llorando en algún momento, como indicaban el delineador de ojos corrido y las lágrimas secas de su cara. Se sobresaltó en cuanto me vio. Luego nos miramos fijamente a través del cristal durante segundos. Tenía los ojos muy abiertos, suplicándome, claramente queriendo murmurar. «¡Socorro! ¡No te quedes ahí parado!». Intenté abrir la puerta, pero al instante me acordé del bloqueo automático de la camioneta. La cara de la mujer se contrajo para llorar cuando vio que no podía abrirla. Más lágrimas empezaron a sobresalir de sus ojos para reemplazar las que ya estaban secas en sus mejillas. Agachándome de nuevo, empecé a caminar de puntillas hacia el cobertizo. Me sentía mal por tener que dejar atrás a la mujer, pero al menos era consciente de que lo había intentado. El cobertizo tenía una luz encima de la puerta, así que no podía correr directamente hacia allí sin arriesgarme a que papá saliera inesperadamente y me descubriera. En lugar de eso, aproveché la oscuridad que me rodeaba para esconderme hasta llegar al lateral de la casa. Apoyé la espalda en la pared y me acerqué al marco de la puerta paso a paso. «Parece que tengo que poner una cerradura mejor en esa puerta», oí murmurar a papá. Eché un rápido vistazo a la mujer de la camioneta y vi que me estaba observando. Cuando me asomé por la esquina del marco de la puerta, vi a la primera mujer que papá sacó de mi habitación. Estaba de pie sobre sus rodillas llenas de cicatrices, con el cuerpo mirando hacia mí. Tenía la cabeza hacia abajo, miraba al suelo con el pelo empapado. Papá estaba de espaldas, rebuscando en la caja de herramientas.
Pero esto es tu culpa. Ya deberías saberlo. La mujer levantó la cabeza durante unos segundos, lo que hizo que mi corazón se acelerara más de lo que estaba. Ver su boca engrapada de esa manera fue demasiado para mí. Pero había algo más detrás de ella que llamó mi atención. Justo al lado de otro compartimento vacío había una pequeña puerta. Estaba abierta y dentro no había más que negrura. Esto fue una sorpresa para mí, porque de todas las veces que he estado en el cobertizo con papá, nunca había sabido que esta zona tuviera una puerta. Cuando vi que papá empezaba a darse la vuelta, retrocedí y volví a inclinarme para verle de pie frente a la mujer. Llevaba algo en la mano, una grapadora. Empecé a asustarme de nuevo al ver esto, pero me calmé cuando vi que papá colocaba la grapadora detrás de él, sobre el banco de trabajo. Pero después metió la mano en uno de sus bolsillos y sacó un gran cuchillo. La mujer empezó a gemir. Tengo que admitir que has tenido mucho valor. Se rió papá antes de levantar el cuchillo. Apuñaló a la mujer en algún lugar en la parte superior de su cuerpo, pero yo no podía ver dónde, ya que estaba en medio. Solo pude oír cómo la hoja la perforaba mientras tosía y se ahogaba. Cuando papá empezó a mover el brazo en un movimiento de vaivén, también pude oír la sangre de la mujer salpicando el suelo del cobertizo. ¡No!, susurré, muy silenciosamente. No podía creer lo que estaba viendo. Retrocedí para no ver lo que pasaba y me tapé la cara con las dos manos. Estar allí, escuchando a papá cortar los tejidos y órganos corporales de aquella mujer, me puso al borde de las lágrimas. Pero el sonido de las alarmas de la camioneta intervinieron. Miré hacia ella y vi la puerta del pasajero abierta de par en par. La segunda mujer que iba en el asiento del copiloto salió corriendo. ¡Ah, demonios!, dijo papá. Corrí rápidamente hacia el otro lado del cobertizo, justo a tiempo para evitar que papá me viera al salir, mientras corría detrás de la mujer con el cuchillo en mano. En cuanto él y la segunda mujer se desvanecieron en la oscuridad, corrí hacia el cobertizo. Pero el grotesco espectáculo que vi me detuvo en seco. La primera mujer estaba casi Su cabeza estaba apenas unida al resto del cuerpo por un mero trozo de carne y hueso. La sangre salía a borbotones de su cuello expuesto. Mi atención se dirigió de nuevo a la pequeña puerta abierta. Me aseguré de no pisar el charco de sangre mientras rodeaba el cuerpo de la mujer. Estaba tan conmocionado que una parte de mí no podía apartar los ojos de ella. Cuando llegué a la pequeña puerta abierta, me asomé al interior y no vi casi nada más que la misma negrura que veía desde la entrada. Pero estar más cerca me permitió echar un vistazo más profundo al interior, que reveló un túnel que avanzaba varios metros. Pude ver rastros de luz tenue que brillaba desde una fuente desconocida más allá. Era extraño. Eché un vistazo detrás de mí antes de subir al interior y empezar a arrastrarme. Al principio había un ángulo empinado hacia abajo que casi me hizo caer, pero me sujeté y continué. La longitud del túnel parecía mucho mayor de lo que había previsto, ya que había pasado alrededor de 1 minuto y seguía arrastrándome. Unas cuantas telarañas me envolvieron la cara y vi un par de arañas arrastrándose por el camino.
Si no hubiera sido por esa pequeña fuente de luz que había delante, tal vez no habría entrado. Habría sido como arrastrarse hacia un abismo sin ella. Después de más segundos de arrastrarme, finalmente me encontré con una zona que no era tan estrecha y cerrada como el resto del túnel. Era más amplia en anchura y altura. Incluso pude ponerme de pie y caminar por ella, pero tenía que bajar desde donde estaba para hacerlo. Era como una habitación pequeña. Lo primero que vi fue una luz fluorescente muy brillante que colgaba a lo largo de una de las paredes. Debajo había un colchón viejo, gastado y mugriento, tirado en el suelo. Justo encima del colchón parecía haber un gancho de metal en el que colgaban varios sujetadores de mujer. Me pareció ver unas manchas oscuras en el colchón, así que me acerqué para comprobarlo. Sí, era sangre. Aunque en aquel momento no sabía lo que estaba pasando, estar allí abajo seguía siendo desconcertante. En el lado opuesto de donde bajé, había otra abertura que parecía idéntica a la que acababa de bajar. El túnel se extendía aún más. En este punto ya estaba a metros del cobertizo. Me pregunté, ¿qué podría haber más allá de esta zona? Trepé por la abertura del otro lado. Después de arrastrarme desde allí durante 1 minuto o 2, sorprendentemente llegué a un final. Por supuesto estaba oscuro, así que al principio parecía que era como un callejón sin salida. Pensé que tendría que dar la vuelta y retroceder toda la distancia que había recorrido. Pero después de tantear con mis manos en la oscuridad, levanté accidentalmente algo. Lo que fuera cayó con un fuerte estruendo, así que volví a levantarlo. Parecía una especie de trampilla. Suspiré pensando que aún quedaba algo por descubrir. Volví a levantarla y esta vez la abrí por completo. Tras pasar la cabeza por la abertura, me sorprendí al ver que era mi dormitorio. Frente a mí estaba mi cama a poca distancia. Podía oír la suave brisa de mi ventana abierta. Confundido salí del agujero en el que estaba y miré detrás de mí. Allí no había nada más que un trozo de oscuridad con algunas de mis cosas en distintas zonas. Cerré la puerta por la que había salido y descubrí que a primera vista era muy difícil notar el límite entre la puerta y el resto del suelo. Esto estaba escondido a plena vista todo el tiempo. Pero, ¿por qué querría poner esto en mi armario? Supongo que pensó que nunca se me ocurriría buscar una mazmorra secreta en mi propia habitación. ¡Suéltame! ¡Suéltame!, oí una voz femenina gritar desde afuera. Antes incluso de acercarme a la ventana, ya podía ver a papá desde la distancia, arrastrando a la mujer hacia el cobertizo por su pierna. Ella hacía todo lo posible por patear a papá con la pierna libre, mientras agitaba los brazos salvajemente. ¡Por favor!, la mujer seguía suplicando hasta que papá y ella entraron en el cobertizo. 1 minuto después, papá volvió a salir y cerró la puerta atrás de él. Cuando vi que se daba la vuelta y empezaba a dirigirse hacia mi dormitorio, me agaché rápidamente y corrí hacia mi cama mientras seguía agachado. Me tumbé bajo las sábanas y esperé hasta que oí abrirse la puerta principal. El sonido de sus botas golpeando el suelo me pareció aterrador. A medida que los golpes se acercaban a mi dormitorio, mi corazón daba saltos incontrolables. En mi mente ya no estaba mi padre en mi habitación. Era otra persona. Sentir que me quitaban las sábanas de encima me hizo sobresaltar, pero por suerte al parecer no se dio cuenta. Solo me hice el dormido. El olor a gasolina y queroseno que emanaba de su ropa me llenó las fosas nasales. Me besó en la frente antes de volver a arroparme.
Luego se dirigió al armario y cerró la puerta. Después salió de mi habitación antes de abandonar la casa. Hubo un breve momento de paz, pero no pasó mucho tiempo antes de que los horripilantes gritos de agonía resonaran en el cobertizo. Por desgracia, los extraños sonidos de mi armario no cesaron. Durante muchos años seguí atormentado por los golpes y zumbidos al otro lado de la puerta. Después de aquella noche supe que era ella, la mujer que vi en la camioneta de papá. Desde entonces, cada vez que oía el zumbido y los golpes, lo único que podía hacer era imaginarme sus labios grapados y su cuerpo cubierto de mugre, golpeando y arañando desesperadamente con la esperanza de escapar, queriendo gritar sin poder, por muy asustada que estuviera. Estaba seguro de que correría la misma suerte que la primera mujer, pero ser consciente de lo que realmente estaba pasando era peor que no saberlo. Sinceramente, saber la verdad puede haber empeorado las cosas. Aunque vi a papá acabar con el monstruo en el cobertizo, el monstruo aún no estaba realmente muerto. Seguía viviendo bajo tierra, en mi armario, atormentándome psicológicamente y llenándome del miedo que estoy seguro era mutuo. El monstruo no iba a morir pronto, ya que también entraba en mi habitación y me daba un beso todas las noches. Recuerden que